Buenas a todos. La obra de hoy es de tapas, un paseo nocturno. Tenemos a una jovencita la cual está viendo un arma y claramente tiene deseos, aunque no voluntad, para utilizarla sobre sí misma. La razón es este hombre el cual la trata muy mal, y hasta el simple hecho de que ella mencione de que aún puede ir a terminar el semestre porque su maestra le dijo hace que enfurezca, y la golpea para recordarle que según él su lugar es la cocina y que no quiere que lo vuelva a molestar con ese tema. En eso ella, cansada de no poder hacer nada contra él, sale corriendo sorprendiéndolo y finalmente huye del lugar, logrando alejarse de él, al que considera un enfermo. Casi es atropellada por un auto y finalmente se choca con este hombre de manera un poco extraña, el cual tras un momento le pregunta por qué corre y ella le responde que está huyendo. Él se levanta y la ayuda a ella, lo cual a esta le parece caballeroso, y preocupado le pregunta si puede hacer algo por ella, a lo que esta le pregunta si puede ofrecerle un cigarrillo. Se lo ofrece mientras le pregunta su nombre. Ella es Sophie y él es Augusto. Aquí la ambientación empieza al fondo a mostrar casi como un rostro siniestro, mientras ellos tienen una conversación un poco incómoda, la que le pregunta de quién oía. Y aunque no con mucho gusto, le dice que de su padrastro, quien quiere que sea su esclavo. Cuando le pregunta a él qué piensa hacer, ella dice que no volverá y que se las arreglará, mientras piensa que en verdad necesitaba ese cigarrillo. La luna, en esa forma de ojo, parece estarlos observando a ambos. Él, de manera un poco extraña, le ofrece dinero si es que ella lo necesita, a lo que esta comprensiblemente se niega. Es un acto un tanto sospechoso. Ella le asegura que se quedará esa noche en casa de unos amigos ya que tendrán una fiesta, y le dice que será mejor que se vaya, quizás sospechando alguna mala intención de parte de este sujeto. Le dice que no tiene zapatos y que la deja ayudar, a lo que le afirma que sus amigos se harán cargo de él. Él le dice que está bien y ella, solo le dice que necesitan alejarse de ese lugar y sigan caminando. Si nos fijamos bien, estuvieron muy cerca, no solo de unas casas viejas, sino de lo que claramente es un cementerio, lo que hace la ambientación un poco más tétrica. Ella le dice que de verdad necesitaba hablar con una persona amable como él y que espera volver a verlo. Lo curioso es que justo en esta escena, la forma en la que él se le retrata a él es bastante siniestra. Ella le dice que a partir de cierto momento se irá sola, y cuando le pregunta que si está segura, ella le asegura que es una chica muy independiente, lo que él solo le dice ok para despedirla con una amable sonrisa. En realidad todo era mentira, no tiene muchos amigos, no se lleva con nadie y asegura que todos hablan mal de ella en la escuela. Posiblemente, como es muy normal, los jóvenes, niños también, o incluso adultos que están en hogares conflictivos, no tienen una buena habilidad social y les cuesta relacionarse, y aunque no lo quieran terminan provocando problemas. Lamentablemente en eso la encuentra su abusador y la golpea nuevamente, aunque en este caso es según él para enseñarla a respetar. Mientras ella intenta alejarse de él tanto como puede, cae por un barranco, aunque casi parece que él la estuviera empujando. Cuando cae aún podemos ver esta silueta que trata de hacer una especie de rostro en el cielo, que la observa mientras Astro se marcha y ella queda tirada en el suelo junto a un y bastante oportuno. Nuevamente aparece Augusto, quien asegura que sería mentira si dijera que no pudo hacer nada para ayudarle. Ella piensa que no siente las piernas y que necesita que alguien llame a una ambulancia. Él piensa que ella se ha roto la espalda. Ella le pide que lo ayude y él le dice que lo hará, pero que debe prometerle algo. Ella lo asegura, dice que ella debe prometer que cobrará venganza por lo que le acaba de hacer. Ella asegura que así serán de nuevo y le pide que llame a una ambulancia. Otra vez, 24 horas más tarde, ella despierta en una cama en un lugar que no sabe quién es y tiene la sospecha de que quizá le hicieron algo indecente mientras estuvo inconsciente, aunque realmente no da la sensación de que eso haya pasado, pero es comprensible que sospechara eso. En su cabeza escucha la voz de Augusto, que ahora tiene un aspecto mucho más siniestro. Ella entiende que él está dentro de su cabeza, aunque no comprende cómo es que él pueda comunicarse de esta manera. Él le recuerda la promesa que le hizo y ella le asegura que irá a cumplirla.
claro que está bastante inquieta con ese asunto. En el lugar encuentra un armario donde hay un par de zapatos, pero está muy viejo, y se va del lugar caminando, pero en eso, al salir, nota que no puede ver su propio reflejo en un espejo, y al salir de la casa empieza a levitar, lo cual la hace pensar que este sujeto la convirtió en un vampiro. Por su lado, este hombre va a una vivienda en la cual una mujer le dice que ya la había pedido que se alejara de ella. Le dice que solo va a estar ahí unos minutos. Claramente, él está molesto con ella. Dentro de la casa va a ver a quien dice que es su hija, la cual no quiere hablar con él y le asegura que lo que él le hizo a ambas es imperdonable. Esta escena podría estar solo para darnos contexto de por qué Augusto sentiría cierto deseo de ayudar a Sofía, como también podría ser un indicativo de que en algún momento el autor podría escribir una obra dedicada a este personaje, pero no tengo cómo saber la respuesta. La muchacha en algún lado encontró otra ropa, puede que en la propia casa, aunque habría que saber cómo entró. Bueno, ahora es un vampiro, forzó la puerta. Es bastante obvio que pues la ropa le queda, así que debe ser de ella. Está en la cocina buscando de nuevo el arma. En eso llega su padrastro, el cual, como no es raro de los abusadores, se hacen los preocupados, intentan ejercer control emocional, minimizan sus propios actos, los tratan de hacer pasar por normales y le habla como si nada pidiéndole que le prepare la cena. Ella por un momento parece seguirle el juego y cuando le dice la respuesta a su pregunta, esta aprovecha y le dispara, obviamente sacando todo el rencor que le tenía guardado por la forma en la que la había estado maltratando. Aquí lo único que podría cuestionar es el hecho de que al ser un vampiro ella ahora posee super fuerza y otras habilidades que le pudieron permitir encargarse de su venganza sin tener que recurrir a esta arma de fuego. Tras un momento, Sofía considera que no era para tanto y que no se siente bien al respecto, pero ya es muy tarde. Mientras ella se va, llega la policía, que pudo haberla llamado ya mismo o a alguno de los vecinos al escuchar los disparos. Por su parte, Augusto, en lo que parecen ser las afueras de la ciudad, comenta que se puede ver todo desde ahí, que se siente muy solo, y en eso recuerda a Sofía, tratando de recordar su nombre. Cuando ella llega y se saludan mutuamente, ella le dice con una sonrisa algo jocosa, ahora soy una chica vampiro. Él dice alegrarse de que esté ella ahí, dando por terminada esta pequeña obra o este pequeño relato. Algo que me llama la atención es que en la portada la ciudad se ve muy moderna, mientras que todo lo que se muestra parece ser una ciudad antigua o los suburbios de una ciudad. Algo bastante curioso. Bueno, me gustaría pedirles, saben, yo no soy de esas cosas, pero a quienes ven el canal de manera ocasional y que no están suscritos, que por favor lo hagan y así me ayudan a llegar a los 500 suscriptores, con lo cual podría desbloquear la pestaña de comunidad, la cual me facilitaría mucho la comunicación y podríamos hablar más fácilmente sobre futuros proyectos para hacer aquí, sean en vivos o algún otro tipo de dinámicas. Debo decir que he estado considerando hacer algunas actividades quizá para conseguir algunas donaciones que me aceleren el proceso de al menos conseguir un teléfono nuevo. Este ya se me está quedando corto, por llamarlo de alguna manera. Bueno, si tienen alguna idea al respecto de qué podría hacer para mover o movilizar un poco más el canal, se los agradecería mucho. Chao.